Diseño de bloques al azar. Características. El diseño de bloques al azar, continuando con los diseños en los cuales analizamos varios factores o varios tratamientos a la vez, constituye una ampliación en términos de introducción de una nueva variable al diseño ya conocido, que es el diseño completamente al azar. En el diseño de bloques al azar, además de la clasificación que se había estudiado anteriormente, es decir, como en el gráfico precedente, ¿no? Si tenemos acá una serie de figuras geométricas y las vamos clasificando según su forma, geométrica, en el diseño de bloques al azar, además, si le introducimos números como se observa acá a continuación, entonces nosotros podemos tener otro criterio de clasificación adicional. Y ese criterio de clasificación adicional, por supuesto, tiene que ver con el criterio del número que se le va poniendo. Es decir, además de clasificar por la forma, podemos clasificar por el número. La forma, en este caso, es la analogía de la denominada variable independiente, es decir, del tratamiento, ¿no? Esta es la variable independiente. Y el otro criterio, al introducir los números, estamos introduciendo otro criterio de organización, ¿no? Es decir, poner, por ejemplo, organizar todos los unos, todos los doces, todos los que tienen 3, etcétera. Y ese criterio de organización se refiere a la otra variable, que en este caso vamos a denominar la variable extraña, que ya la conocemos. Y recordando, por supuesto, la variable extraña tiene mucho que ver con la variable independiente. La diferencia fundamental es que la variable extraña es un tipo de variable independiente, pero que no podemos controlarla, ¿no? A diferencia de la variable independiente, que sí podemos manipularla o controlarla, solo podemos medir su efecto. Pero en este caso, en el ejemplo que estamos mencionando, se refiere el diseño de bloques al azar a que estamos introduciendo una nueva variable, que es la variable extraña, en el análisis del análisis de varianza. ¿Cuáles son las otras características en términos de lo que significa el diseño de bloques al azar? La primera, habíamos visto, se incorpora una variable extraña denominada factor de bloqueo. De ahora en adelante, esta variable extraña la vamos a conocer también como factor de bloqueo. Una segunda característica es precisamente que el factor de bloqueo tiene como condición fundamental el establecer o determinar un determinado nivel de homogeneidad en cada nivel. Por ejemplo, si observamos en este cuadro, ¿no? Acá tenemos la estandarización de los bloques, ¿no? Tenemos un bloque 1, tenemos un bloque 2 y tenemos un bloque 3. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, si tenemos estos los tratamientos, significa que cada uno de los bloques es y debe ser homogéneo para pertenecer a la categoría del bloque en el cual está inscrito. Es decir, todo el bloque 1 tiene que ser homogéneo, ¿no? El bloque 2 tiene que ser homogéneo, guardar su homogeneidad respecto de la clasificación del bloque 2, y lo mismo para el bloque 3. Por supuesto, el bloque 1 y 2 y 3 no son homogéneos entre sí, porque si no, no tendría sentido clasificar en diferentes tipos de bloques, pero sí dentro del bloque, ¿no? Esa es una característica que se debe hacer notar. Entonces, ese es el segundo criterio. El tercer criterio es que este tipo de diseño es más efectivo en términos de control de variabilidad experimental que el diseño completamente al azar. Bueno, si bien esta efectividad en la variabilidad le da una cierta ventaja, también por el efecto de tener una variable extraña, lamentablemente, vamos a decirlo en ese sentido, se reducen sus grados de libertad, ¿no? Un que tenga una característica confiable o rigurosa va a tener siempre grados de libertad y la tendencia es a que tengan altos grados de libertad, pero al introducir una variable extraña se reduce. Sin embargo, esta desventaja se ve compensada por el hecho de que tenemos este criterio, ¿no?, de variabilidad experimental, y podemos, obviamente, en la medida en la cual vayamos de cierta forma estableciendo mecanismos para realizar una medición correcta de la variable extraña, podemos compensar este aspecto que que se considera una desventaja con relación al diseño completamente aleatorizado. Otro criterio
respecto del cual podemos concluir en su caracterización es que en este tipo de diseño se debe aleatorizar, además de los tratamientos, la variable extraña. Es decir, en este caso, si recordamos también en los ejercicios previos, en los temas previos, siempre aleatorizábamos todos los tratamientos, ¿no? Aleatorizar significa que los distribuíamos de una manera al azar, ¿no? Y obviamente tenía sentido en tanto y en cuanto los tratamientos tenían que ser distribuidos de una manera aleatoria. Pero en este caso, además, se debe también aleatorizar la variable extraña. Y en este en este gráfico vemos claramente que tenemos en primer lugar los tratamientos adecuadamente aleatorizados a lo largo de todo lo que significa la unidad experimental, ¿no? Por ejemplo, aquí está el tratamiento A, aquí también, es decir, están colocados de manera al azar. Y ya habíamos dicho también que aleatorizar significa esa distribución respecto de la unidad espacial o de la unidad experimental en la cual distribuimos los tratamientos. Y por supuesto también anteriormente mencionábamos el concepto de repetición. En este caso el concepto de repetición por supuesto se transforma en el criterio o en el factor de bloque, ¿no? Porque en el DCA no medíamos la repetición en sí, pero en el diseño de bloques al azar sí vamos a medir las veces en las cuales se repiten los tratamientos, pero esta vez considerado como un factor adicional de variable extraña. ¿Eso qué significa? Que además de aleatorizar en toda la unidad experimental, debemos aleatorizar dentro de cada uno de los bloques, como estoy subrayando por ejemplo el bloque 1 y 3, cada uno de los tratamientos, ¿no? Respecto de la posición que va a ocupar dentro de la unidad experimental, que en este caso sería la subunidad experimental, ¿no? Acá por ejemplo ocupa la posición 1, aquí va a ocupar la posición 3 del tratamiento D, aquí ocupará la posición cuarta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que aleatorizar, entonces se hace una doble aleatorización, ¿no? En la dirección de fila, como dice acá, y también el tratamiento respecto de lo que es la unidad experimental como tal. A partir de eso, nosotros podemos concluir los dos criterios fundamentales, ¿no?, que nos permite caracterizar este tipo de diseño. En primer lugar, el criterio respecto de lo que significa la maximización de las diferencias entre bloques. Es decir, cuando introducimos el factor entre bloques, al homogeneizar cada uno de los bloques, significa que de bloque a bloque debe haber una máxima diferencia, porque si no, no tendría clasificarlo entre los bloques. Pero dentro de los bloques tiene que existir una mínima variación, es decir, todos los tratamientos, ¿no?, que vayamos incluyendo dentro de cada bloque tiene que tener un cierto grado de homogeneidad. Estas son las dos conclusiones a las cuales arribamos respecto de la caracterización mencionada anteriormente, ¿no?, que debemos tener presente a lo largo de todos los demás puntos que vamos a tocar en este tema. Vayamos ahora a ver lo que significa el modelo del diseño de bloques al azar, es decir, al modelo del análisis de varianza. En primer lugar, analizando su modelo aditivo lineal, vamos a observar que, a diferencia del anterior diseño, ¿no?, que habíamos visto, en la cual una variable y de ij, que era la variable estimada, se igualaba precisamente con estos parámetros, ¿no?, que teníamos en este caso el μ0, un valor de media general, el efecto del tratamiento y el error experimental, ¿no? En el anterior diseño este elemento no existía, pero en el diseño de bloques al azar sí. ¿Qué significa? Lo que habíamos dicho desde el inicio, ¿no? En el diseño de bloques al azar incluimos el factor o el efecto del bloque, que es el factor de bloqueo. Si introducimos este elemento, por supuesto, también vamos a introducirlo en el análisis, ¿no? Entonces, esto está muy claro. Y además, este modelo aditivo lineal, conforme nosotros vamos incorporando más variables extrañas o se vuelve complejizando, ¿no?, a medida que el diseño también adquiere otras características, se va a ir ampliando también el modelo aditivo lineal, ¿no?, que lo vamos a ir estudiando en los otros diseños en los temas posteriores. Para efectos de este, debemos destacar
que el efecto de bloque está incorporado en el modelo aditivo lineal. Ahora veamos otra característica del diseño de bloque Salazar. Bueno, la representación de los datos siempre sigue esta lógica, ¿no? Que también ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Es decir, se colocan los datos en forma matricial con los tratamientos en las columnas o los bloques en las filas, pero puede también ponerse de forma al revés, es decir, los tratamientos en las filas y los bloques en las columnas, ¿no? Eso es indistinto. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que sí vamos generando una matriz de datos entre tratamientos y bloques a efectos de realizar el análisis correspondiente. Entonces es otra característica a tomar en cuenta. A partir de eso, lo que debemos considerar es precisamente el análisis de varianza. El análisis de varianza, al igual que en el anterior caso, siempre tomamos en cuenta las fuentes de variación, tomamos en cuenta los grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio y el valor de f calculado, y obviamente tomando en cuenta también el f tabulado, ¿no? El f tabulado es la estimación que realizamos a partir de las tablas, ¿no? Que tomamos en cuenta a partir de las tablas. Las fuentes de variación que corresponden a lo que significa el modelo aditivo lineal tienen en común con lo anterior, que está el tratamiento y el error. Pero ahora, como estamos introduciendo una variable extraña, introducimos el factor de bloqueo, es decir, el bloque llega a formar parte de las fuentes de variación. Y bueno, los grados de libertad, las fórmulas que son bastante simples, las sumas de cuadrados, que al igual que en el anterior caso, se derivan de las fórmulas que las vamos a ver a continuación, los cuadrados medios, que prácticamente son los cocientes entre la suma de cuadrados y sus grados de libertad para cada uno de los casos, ¿no? Y por supuesto el valor de f, que es el cociente entre el cuadrado medio de los tratamientos y cada uno de los cuadrados medios correspondientes, el cuadrado medio de los tratamientos entre el error y el de bloques dividido entre el error. Por supuesto también aquí vamos a tener un valor de f para el factor de bloqueo, ¿no? Que es otra diferencia respecto del diseño anterior. También tenemos un f calculado para el factor de bloqueo. En consecuencia, la verificación de la hipótesis en las posibilidades de no significatividad, significatividad o altamente significatividad, porque hemos visto que esto lo evaluamos al 5 y al 1% a la vez, se va a aplicar tanto para el factor de tratamientos, ¿no? Para el factor de tratamientos, como también para el factor de bloque. Es una característica en este tipo de diseño. Y las fórmulas en cuestión, que prácticamente también ya las hemos estudiado, ¿no? Que prácticamente a lo largo de todos los diseños tienen una semejanza en términos de lo que significa el cálculo. Tenemos que calcular un factor de corrección, o también denominado término de corrección, que es el gran total dividido entre el número de datos, que en este caso es el número de tratamientos por el número de bloques, que el número de bloques podemos representarlo como B o también como R. Luego, la suma de cuadrados de los tratamientos lo expresamos con la sumatoria de los cuadrados de los totales de los tratamientos dividido entre el número de bloques, ¿no? Es un poco, en este caso al revés, no es entre los tratamientos sino entre los bloques, que también era en el caso anterior, porque precisamente al estimar medias tenemos que tomar respecto de algo, ¿no? Y ese algo son, por supuesto, el número de repeticiones o bloques que tiene cada uno de los tratamientos. Y a ese se resta el factor de corrección. Lo mismo para el caso de los bloques, ¿no? Realizamos una sumatoria de cuadrado de los bloques, realizando una sumatoria del total de los bloques elevados al cuadrado divididos entre los tratamientos, entre el número de tratamientos, porque el promedio de los bloques tiene que ver con el número de tratamientos a través de los cuales se ha obtenido cada valor, y también restando el factor de corrección. Luego viene la suma de cuadrados del error, que es una fórmula bastante compleja de calcular, y para eso solamente aplicamos esta otra de acá, ¿no? Que es la más sencilla, es decir, calculando primero el total y restando la suma de los tratamientos y bloques, ¿no? Los tratamientos y los bloques que hemos calculado previamente. Pero para eso necesitamos primero el total, que es más sencillo de calcular, ¿no? Y la suma de cuadrados, por supuesto, de los tratamientos, más dicho, del total, es una fórmula bastante sencilla. Solamente se refiere a la matriz de cuadrados, la sumatoria de la matriz de cuadrados, como los tenemos acá,
restado menos el factor de corrección, ¿no? Obteniendo ese valor ya podemos restar los tratamientos menos la suma de lo que significa también el factor de bloque, la suma de cuadrados de los bloques, ¿no? Y con eso obtenemos el error, como también lo hemos obtenido anteriormente en los cálculos precedentes, ¿no? Entonces, en función de eso, de esas características explicadas, vamos ahora al ejemplo en cuestión. Nuestro ejemplo dice lo siguiente. En un experimento realizado para comprobar la efectividad de 4 tratamientos secundarios biológicos para el tratamiento de la materia orgánica disuelta en las aguas residuales, se ha decidido aplicar un diseño de bloques al azar, bloques completamente al azar, aleatorizados o dispuestos en 5 bloques. Los resultados encontrados para cada uno de los tratamientos en los bloques distribuidos fueron los siguientes y los datos se encuentran expresados en miligramos por litro. Acá tenemos los 4 tratamientos, tenemos los 5 bloques que están dispuestos, en este caso los tratamientos en columnas y los bloques en fila, y por supuesto cada uno de estos valores que están acá están expresados en miligramos por litro. Lo primero que se debe hacer en todos los tipos de diseños, por supuesto, la operacionalización. ¿Qué dice la operacionalización? ¿Cómo lo realizamos? Dice cuál es el efecto comparativo de 4 tratamientos biológicos en el control de materia orgánica disuelta en aguas residuales. Ese sería nuestro problema, ¿no? Efecto comparativo de 4 tratamientos. El objeto de estudio sería la materia orgánica en aguas residuales. El objetivo, determinar el efecto comparativo de 4 tratamientos en el control de materia orgánica disuelta. La variable independiente, los tratamientos de control, la variable dependiente, la materia orgánica, MO, expresado en miligramos por litro, la variable extraña, el efecto de bloqueo o el efecto de bloque, que en este caso le vamos a colocar la localización, aunque no estaba explícitamente determinada a efectos de nuestro ejemplo, sí nos sirve determinarlo de esta manera. La hipótesis nula, ahora sí es muy importante tomar aquí en cuenta estos aspectos. Como hemos visto en el cuadro del análisis de varianza, vamos a estimar una valoración de la significatividad tanto para los tratamientos como para los bloques. Entonces acá se incrementan el número de hipótesis. Tenemos una hipótesis nula para el tratamiento, una hipótesis alternativa para el tratamiento, una hipótesis nula para el bloque y una hipótesis alternativa para el bloque. En consecuencia, a medida que incrementamos el número de variables, como en este caso la variable extraña al modelo aditivo lineal y al análisis de varianza, también se van incrementando las hipótesis en cuestión, ¿no? Antes manejábamos 2, ahora manejamos 4. 2 para los tratamientos y 2 para los bloques. Entonces, ¿qué nos dice la nula? Dice: existe un efecto similar de los 4 tratamientos en el control de materia orgánica disuelta en las aguas residuales. Es decir, la hipótesis nula del tratamiento de la semejanza de los 4 tratamientos que vamos a aplicar, valga la redundancia. La hipótesis alternativa para los tratamientos nos dirá que existe al menos uno de los 4 tratamientos que tiene un mejor control de materia orgánica disuelta en aguas residuales. La hipótesis nula del bloque nos dirá que el efecto de localización, la localización que hemos definido como variable extraña, no causa efecto en el control de materia orgánica disuelto en aguas residuales, y la hipótesis alternativa del bloque nos dirá que existe al menos un bloque de localización que tiene efecto en la cantidad de materia orgánica disuelta en las aguas residuales, es decir, que el efecto nos va a salir significativo o altamente significativo, como prefiramos definirlo de esta forma, ¿no? Entonces, con esos criterios vamos ahora a desarrollar en el Excel inicialmente para ver cómo funciona y cómo podemos trabajar con estos datos. Ya transcribiendo nuestros datos en el Excel, entonces obviamente no necesitamos de su forma numérica para poder trabajar. Nos fijamos en las fórmulas, ¿no? ¿Qué necesito en las fórmulas para calcular? Y por supuesto lo primero que necesito es el factor de corrección. Y el factor de corrección será el gran total dividido entre el número de datos, que es el número de tratamientos, como multiplicado por el número de bloques, ¿no? Entonces vamos a hacer eso a continuación en nuestra hoja Excel. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la sumatoria total en primera instancia. Entonces voy a aprovechar este paso para calcular el total de los tratamientos, el total de los bloques, de esta manera, ¿no? Entonces aplico la fórmula de sumatoria
y obtengo el gran total. Esto que estoy señalando con color amarillo constituye el gran total tanto de la suma de los tratamientos como de los bloques. Entonces, un primer elemento va a ser precisamente el factor de corrección. Lo voy a anotar acá, el factor de corrección. Y la fórmula me dice el gran total elevado al cuadrado, es decir, este número multiplicado por sí mismo, que sería el gran total elevado al cuadrado, dividido entre el número total de datos. El número total de datos es el número de elementos de la matriz, que en este caso es el número de tratamientos por el número de bloques. Tengo 4 tratamientos por 5 bloques, entonces en consecuencia deberé dividir entre 20, ¿no? Entonces el factor de corrección en cuestión me va a salir el siguiente resultado, ¿no? Este valor dividido entre 20, que me da este valor, que lo voy a tomar en cuenta como factor de corrección. Lo segundo que tengo que estimar, por supuesto, es las sumatorias de cuadrados, pero inicialmente voy a poner acá mi tablita para ver qué elementos tengo que calcular. Voy a un poquito ampliarlo para que no se sobrepongan los números. Entonces pongo acá fuente de variación, pongo grados de libertad, pongo suma de cuadrados, estoy haciendo el cuadro del análisis de varianza, cuadrado medio, fcal, mi ftaf tanto al 5% como mi ftaf al 1%, ¿no? Que son los elementos que tengo que calcular, que estimar. Y en mis factores de variación van a estar, por supuesto, los tratamientos, el factor de bloque, que es obviamente el que estoy incorporando en este tipo de diseño, tengo el error y tengo, por supuesto, el total, ¿no? Entonces, esto de acá lo voy a dejar momentáneamente porque obviamente son fórmulas bastante simples y me voy a concentrar en la suma de cuadrados de tratamientos, de bloques, etcétera. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es suma de cuadrados de los tratamientos, ¿no? Voy a ver la suma de cuadrados de tratamientos. Y la fórmula que me dice que en el texto, ¿no? Me dice que debo elevar al cuadrado los totales de los tratamientos y dividir entre el número de bloques y a eso restarle el factor de corrección. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Primero debo verificar dónde están los totales de los tratamientos. Están acá, ¿no? Los acabo de calcular con la fórmula en cuestión. Entonces debo encontrar sus cuadrados, ¿no? Porque luego me dice que tengo que sumar los cuadrados. Entonces multiplico cada total por sí mismo, tengo ese valor, voy a copiar este valor de la fórmula en todos los elementos de tratamiento y obtengo esos valores, ¿no? Voy a ampliar un poquito porque obviamente la hoja del Excel me está redondeando o me está poniendo en notación científica y yo necesito en valor, ¿no? Efectos de lo que estamos explicando ahora. Entonces estos son los cuadrados de cada tratamiento. ¿Y qué necesito? Por supuesto necesito el total, la sumatoria total de estos elementos. Entonces los voy a pintar dejando una celda adicional, aprieto el signo de sumatoria y obtengo. Este sería el valor que me da de la sumatoria del total de los cuadrados de los tratamientos. Entonces lo voy a jalar este valor acá, y abajo lo que voy a obtener es precisamente el número de bloques, ¿no? El número de bloques que voy a colocar como 5, ¿no? Eso sería. Luego realizo el cociente, ¿no? Lo que tengo que realizar es el cociente entre estos valores, ¿no? Es decir, este valor dividido entre el número de bloques que me da este. Pero la fórmula me dice que a este valor debo, por supuesto, restar del factor de corrección. Entonces, acá le voy a poner este valor, ¿ya?, menos el factor de corrección, y me va a dar, por supuesto, este valor, ¿no?, la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Entonces, esto lo voy a colocar acá como un primer elemento calculado. De la misma manera, debo realizar el trabajo para lo que significan los bloques. Aquí en mis operaciones auxiliares le voy a colocar sumatoria de cuadrados de los bloques
Y en la sumatoria de cuadrados de los bloques, primero lo que tengo que hacer es, cada total de bloque tengo que elevarlo al cuadrado, al igual que he hecho con los tratamientos, ¿no? Entonces digo, este número multiplicado por sí mismo, copio la fórmula en cada uno de los bloques, ¿no? Y por supuesto pinto todos los resultados obtenidos más una celda vacía, aprieto la fórmula de sumatoria y me da el valor correspondiente para la suma de los totales al cuadrado de cada uno de los bloques. Entonces ese valor lo voy a jalar, lo voy a colocar acá. Debo dividir entre qué? Debo dividir entre el número de tratamientos, porque cada uno de los bloques se ha generado a partir de 4 tratamientos, ¿no? Hago el cociente correspondiente, este valor dividido entre 4, y al igual que en el anterior caso, resto este valor menos el factor de corrección, y este es el valor en cuestión que obtengo para la sumatoria de cuadrados de los bloques, ¿no? Este sería el valor en cuestión. Luego me queda encontrar el error, pero para el error voy a utilizar una simple diferencia, ¿no?, entre el total menos la suma de estos dos que acabo de calcular. Pero para el total, si me fijo en la fórmula, debo encontrar la matriz de cuadrados, ¿no? Y la matriz de cuadrados precisamente es encontrar una matriz con todos los elementos elevados al cuadrado, luego se suma y se resta el factor de corrección. Entonces vamos a ver de aplicar eso, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es copiar mi matriz original, lo voy a copiar en la parte de abajo, solamente los datos originales, ¿no? Lo copiamos, lo pegamos. Voy a borrar los datos porque obviamente estos datos en cuestión no me sirven para efectos del cálculo que pretendo realizar, y voy a empezar a generar la matriz de cuadrados. Digo igual y multiplico cada elemento por sí mismo y obtengo el primer cuadrado. Este elemento lo voy a copiar a lo largo de toda la matriz, copiar la fórmula, por supuesto. En el Excel, al copiar una fórmula se pega la fórmula, ¿no?, uno de los valores, algo que lo definamos de una manera explícita, y tengo mi matriz de cuadrados. Entonces lo que debo hacer a continuación es sumar de acuerdo a la fórmula que hemos visto. Pinto más una celda, más un conjunto de filas más un conjunto de columnas, y lo que voy a encontrar ahora es la suma, ¿no? Y este es mi valor, por supuesto, referido a la suma de cuadrados totales. Lo voy a poner con color amarillo para resaltar, y ese lo voy a calcular, lo voy a estimar acá, suma de cuadrados totales. Jalo el valor en cuestión que acabo de estimar, y me dice que la suma de cuadrados de los totales, igual debo realizar la sustracción con relación al factor de corrección. Entonces este sería la suma de cuadrados totales. Este valor lo voy a jalar acá, y con eso habría obtenido ya el total. Luego el error no es nada más que el cociente, la sustracción, la resta entre este valor, que es el total, menos la suma de estos dos, ¿no?, menos este valor más este otro valor, ¿no? Y con esto obviamente tengo, aquí me olvidó un paréntesis, lo vamos a poner acá, y con eso ya tengo también la suma de cuadrados correspondientes al error, ¿no? Entonces los cálculos que son un poco más complicados respecto a las sumas de cuadrados ya están, y ahora me voy a empezar a colocar, voy a empezar a calcular los grados de libertad y a rellenar la matriz correspondiente. Fijándome en la fórmula del cuadro de Lagrange de varianza, me doy cuenta que los grados de libertad son bastante conocidos ya, ¿no? Es tratamientos menos 1 para el caso de los tratamientos, bloques menos 1 para el caso de los bloques, esta fórmula para el caso del error, pero al igual que en el anterior caso de la suma de cuadrados, primero voy a estimar el total, y luego este lo voy a estimar como una simple sustracción entre el total y estos otros dos en cuestión. Entonces vayamos a nuestra hoja Excel. Tratamiento menos 1, por supuesto me fijo, tengo 4 tratamientos, 4 menos 1 son 3. Bloques, tengo 5 bloques, ¿no? Entonces 5 menos 1, por supuesto 4 bloques. Para el total es el producto del número de tratamientos por el número de bloques menos 1. 4 por 5, 20. Menos 1 tendríamos 19
grados de libertad, y por supuesto acá va a entrar la sustracción de 19 menos 3 más 4, es decir, 19 menos 7, que corresponderían a 12 grados de libertad. La suma de cuadrados, el cuadrado medio es el cociente entre la suma de cuadrados encontrados y sus propios grados de libertad. En este caso, lo voy a copiar la fórmula hasta el error, el total ya no se calcula. Estos serían mis valores de cuadrado medio. El f calculado es el cociente entre el cuadrado medio de cada uno de los factores de variación dividido entre el cuadrado medio del error. Entonces hago lo mismo para el factor de bloque con respecto del cuadrado medio del error, y ya tengo el f calculado para los tratamientos y para el bloque. Ahora lo que me corresponde es estimar el f tabulado para empezar a realizar el contraste de las hipótesis. Para llevar a la tabla de test-student, lo que debo considerar es principalmente fijarme en los grados de libertad correspondientes para lo que significa los tratamientos y los bloques, pero siempre con relación al error. Entonces, inicialmente para el efecto tratamiento voy a llevar a la tabla de f con 3 y con 12 grados de libertad. Entonces, buscando en la tabla primero al 95%, es decir, al 5%, veo que entre 3 y 12 el valor es 3.490. Ese valor lo voy a anotar acá, 3.490. Y luego, hago lo mismo para, aprovechando la tabla para el factor de bloque, ¿no? Con 4 y 12. Entonces me voy acá, 4 y 12, tengo 3.259. 3.259. Ese es el valor que tengo que encontrar acá, 3.259, para comparar posteriormente. Ahora me voy a la tabla del 1%, ¿no? Entonces 95, sigo en 95, 975, y este sí es 99. Entonces 3 y 12 tengo el valor de 5.953. 5.953. Y hago lo mismo para 4 y 12 grados de libertad. 4 y 12, 5.412. 5.412, ¿no es verdad? Para 4 y 12 grados de libertad. Entonces, con esos valores que acabo de estimar a partir de la tabla, realizo el contraste. Por supuesto, para el contraste siempre recordemos que debo calcular, o más bien dicho, comparar, contrastar el calculado versus el tabulado. Si el calculado es mayor que el tabulado, se dice que la diferencia es significativa para ese valor y se concluye la hipótesis alternativa. Y si es mayor con relación a los dos niveles de comparación, se dice que es altamente significativa y también se concluye la hipótesis alternativa, ¿no? En realidad basta que uno de los niveles sea significativo para que ya se concluya o se acepte la hipótesis alternativa. En este caso, 25.32 es mayor que el 5%, que 349 y 5.945. En consecuencia, la diferencia es altamente significativa. 22.53 también es mayor que ambos niveles, entonces también la diferencia es altamente significativa para el factor de bloque. Conclusión, ¿no? La conclusión a la que hemos llegado, al ser altamente significativa, se acepta la hipótesis, ¿no? Vamos a colocar acá, se acepta la hipótesis alternativa para el factor tratamiento y también para el factor de bloqueo o de bloque, ¿no? Esa es la conclusión a la cual llegamos a partir del cálculo. ¿Qué significa todo ello? Significa que hemos comprobado o hemos verificado estas hipótesis, ¿no? La alternativa, ¿no? Para el caso de el caso del tratamiento, de acá, la alternativa, que nos decía que existe al menos uno de los 4 tratamientos que tiene
un mejor control de materia orgánica disuelta en aguas residuales, ¿no? Esa es la primera conclusión que aceptamos. Obviamente, luego vamos en los temas siguientes a saber cuál de ellas es, ¿no? O cuál de ellas son, ¿no? En el caso de que sean varias. Pero también, ¿qué nos dice? Nos dice que hemos aceptado también otra de las hipótesis alternativas, esta vez referente a lo que significa el factor de bloqueo. Me refiero en cuestión a esta, que dice que esta me dice que particularmente existe al menos un bloque de localización que tiene un efecto en la cantidad de materia orgánica disuelta en aguas residuales. Esa es otra de las conclusiones a las cuales hemos llegado utilizando precisamente el análisis de varianza como lo hemos desarrollado en el ejemplo anteriormente citado. Veamos ahora aplicando o ejecutando nuestro software DISANOVA. Vamos a hacer la comparación y obviamente vamos a ver cómo funciona para este caso, para este tipo de diseño. Ya entrando al software, realizando los pasos que hemos explicado anteriormente, bien sabemos que tenemos ahora que cargar el módulo en cuestión, ¿no? Para eso escribo load, comillas, menú.bas, ¿no? Habiendo cargado me sale un OK y por supuesto ejecuto el comando run, ¿no? Entonces a partir de ahí cargo el software en cuestión. Lo primero que debo hacer es elegir la opción 5. Recordemos que el software no funciona con un ratón. En el caso del mío solamente es un puntero, no funciona el software tampoco. Entonces lo que tengo que elegir es la opción 5 con el teclado, ¿no? Ahora lo que voy a elegir es la opción 2 de clasificación doble, porque por supuesto son dos variables con las que estoy trabajando. Entonces escribo 2. La variable analizada, por supuesto, se refiere a la cantidad de materia orgánica. Yo lo voy a abreviar como MO, materia orgánica. Los datos quiero que me salgan vía consola. Aprieto la opción 1. También de forma manual voy a introducir los datos. Me pregunta el número de tratamientos. Por supuesto, yo le voy a poner 4, que son los 4 tratamientos. Réplicas, columnas o bloques, yo le voy a poner 5. ¿no? Si es modelo fijo o aleatorio, ya sabemos que el modelo fijo es aquel en el cual nosotros como investigadores elegimos arbitrariamente nuestros tratamientos, y el modelo aleatorio seleccionamos de un conjunto de manera al azar de tratamientos para trabajar. Por supuesto es el modelo fijo 1 y me empieza a preguntar los datos, ¿no? Tratamiento 1, réplica o columna 1, entonces yo voy a introducir los datos. Para el primer caso 4268 es el primer valor que hemos obtenido. La repetición 2 en el tratamiento 1, 4500. Repetición o bloque 3 para el tratamiento 1, 4300. El 4, 4250. El 5, 4220. Y con eso ya he concluido para el tratamiento 1. Le digo, aprieto N al teclado porque no necesito rectificar ningún dato. Me pregunta para el tratamiento 2, 4482. Vamos llenando los datos. 4500, 4250, 4290, 4200. Tampoco voy a rectificar ningún dato. Para el tratamiento 3, 4699, 4880, 4500, 4470, 4450. No rectifico nada. Y del tratamiento 4, 4549, 4750, 4480, 4420 y 4300. Tampoco deseo rectificar. Me sacan los valores estimados en términos de medias, tanto para las filas, columnas, es decir, para los tratamientos y bloques. Aprieto la tecla y estos son los resultados que tengo, ¿no? Es decir, los F calculados, y por supuesto aquí me salen 3 asteriscos. Cuando me salen 3 asteriscos, les recuerdo que el software ha sido programado para calcular al 1, al 5 y además al 10, ¿no? En este caso. Pero en nuestro caso, obviamente, solo lo estamos haciendo al 5 y al 1. Entonces, estos son los resultados que nuevamente tarda lo que tarda en meter los datos, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos con el DISANOVA.
Si comparamos los valores que hemos calculado en el DISANOVA con los que hemos realizado en el Excel, nos damos cuenta, por supuesto, que existe una similaridad, ¿no? Son similares. Solamente por poner un ejemplo, para el caso del factor de bloque tenemos 22.55. Si nos vamos a nuestra hoja Excel, para el factor del bloque también tenemos 22.5, ¿no? Es decir, hemos coincidido. Para el factor tratamientos también tenemos el valor de 25.3. Y si nos vamos a nuestra hoja Excel, obviamente verificamos también que coincidimos, ¿no? Hemos coincidido. Obviamente estos valores, al haberlos calculado, significa que hemos estimado estos y estos. Lo podemos comparar también, que son similares. Pero en este caso hemos llegado a la misma conclusión, ya sea con el Excel o también con el DISANOVA, ¿no? Que prácticamente es mucho más rápido.